Muy bien, pueden tomar sus lugares. Quisiera pedirle a los niños, no se vayan todavía. Dulce, si me haces favor, Juan Pablo, vengan por acá, Bianca, Keila, vengan acá. Vamos a tener una palabra de oración en esta mañana por ustedes, para que el Señor en su gracia y misericordia, miren los niños, por favor estén orando por ellos, para que el Señor esté hablando a su corazón en la clase. Dios sabe que estuvimos preparándonos para recibir a estos pequeñitos, así es que por favor estemos orando por ellos, para que el Señor esté hablando a su corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por ellos. Señor y Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno. Y Señor, sé que tú tienes un plan hermoso para cada uno de estos pequeñitos. Padre, los levantamos delante de tu presencia, Padre Dios Todopoderoso, para que tú, Señor, estés hablando a sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. Así es que pueden pasar a su clase estos pequeñitos. Que Dios los bendiga y que esté hablando Dios a su corazón. Muy bien. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A ver, ahí va otra vez. Buenos días. Muy bien, ahora sí. Un gozo poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios, y hoy estamos iniciando un tema diferente al que hablamos el mes pasado, pero también tiene que ver con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Tiene que ver con todas aquellas señales que nuestro Señor Jesucristo hizo para que creáis. Para que creáis. Entonces voy a invitarlos, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. ¿Sí? Y allí en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, son los últimos versículos de este Evangelio, dice lo siguiente, si me siguen por favor con su vista. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Les invito a que platiquemos con el Señor y que sea Dios el que esté hablando a nuestro corazón. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, es mi oración, Señor, en esta hermosa mañana, Señor, que tú nos das el privilegio de respirar, poder compartir con tu iglesia vive y con otras personas que quizás están escuchando el propósito de tus señales, de tus milagros, Padre eterno. Y como dice tu palabra, para que creyendo en esto, Señor, nosotros creamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, confirmemos nuestra vida eterna. Gracias, Padre, en este momento te doy por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y por los que no pueden estar el día de hoy, Señor, bendíceles donde quiera que estén. Oramos por tu iglesia, Señor, que en este momento se está reuniendo en muchas partes, no solamente de este hermoso país de México, sino también en otras partes del mundo. Bendícenos, Padre Dios Todopoderoso, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy iniciamos, por así decir, un tema nuevo, y le hemos puesto para que creáis en Él. Y se precisa considerar algunos puntos del Evangelio de Juan. Recuerden, la semana pasada hablamos de que Jesucristo es presentado por el Evangelio de Juan como el Dios, el Hijo de Dios. He aquí a vuestro Dios. Resumiendo el mensaje de la palabra de Dios del Evangelio de Juan,
Lo podríamos resumir en una sola palabra: creer. Nada más, creer. Aparece 98 veces en 17 de sus 21 capítulos. Este evangelio fue escrito, cuando Juan estaba escribiéndolo, para un auditorio muy amplio. Sí estaba siendo escrito para los judíos, para que creyeran en él, pero también Juan estaba pensando en un auditorio mucho más amplio. En un auditorio que era gentil, que no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y los hizo con la idea de que afirmaran su fe en quién era Jesucristo. Lo escribió para quienes les faltaba fe en Jesús como el Hijo de Dios y como su Salvador, o también para aquellos que necesitaban o necesitan fortalecer su fe, como Jesucristo, el Hijo de Dios. Hace énfasis en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo presenta como el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Cristo. Se comenta amplia y profundamente en este evangelio las obras prodigiosas de nuestro Señor Jesucristo, a quien Juan le llama señales. También está dirigido a aquellas personas que son incrédulas, como Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Tomás dijo: hasta que no meta mi dedo en las heridas de los clavos y mi mano en la llaga, yo no voy a creer. También está dirigido este evangelio para ellos. Muy bien, Juan 20, 30 y 31 nuevamente dice: hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Muy importante este concepto, en presencia de sus discípulos, porque consideremos que no tenía mucho que los acababa de llamar y que tenía, por así decir, que convencerles quién era él. Dice: pero muchas otras, no sabemos cuántas, los evangelios solamente registran 35 señales de las muchas que hay, y Juan registra 7. Y de esas 7, 5 son exclusivas de este evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Muy bien. Señal, creer y tener vida son palabras que resaltan en el Evangelio de Juan, que busca específicamente el propósito de mostrar la autoridad de Jesucristo y su poder como Dios. ¿Qué buscan las señales entonces? Mostrar que Jesucristo es Dios y que tiene autoridad en muchas esferas de la vida. Milagros, por así decir. Y forman la base que estableció nuestro Señor Jesucristo para que sus discípulos creyeran en Él. Hace un fuerte contraste el Evangelio de Juan entre los que creen y entre los que rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por lo tanto es Dios. Es lo que hemos estado mirando en la materia de Cristología que estamos viendo a las 10 de la mañana en Capacitación Bíblica. Cristo es Dios. Le animo a que venga a conocer más a su Salvador. Muy bien, las señales. Miren, este texto en particular habla de ciertos eventos que el Evangelio de Juan resalta como señales, con un propósito muy particular. En esta primera señal que vamos a ver, que se encuentra, por favor, acompáñenme en el Evangelio capítulo 2. Vamos a ir parafraseando un poco. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 11. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 11. Va a destacar ciertos eventos del Evangelio de Juan. Por ejemplo, este que vamos a ver, no lo voy a leer ahorita, donde nuestro Señor Jesucristo, como primera señal, transforma el agua en vino, transformando literalmente la calidad de vida de todas aquellas personas. Pero también
Habla de un factor que resuelve el factor distancia, cuando sana al hijo de un oficial a una distancia considerable, tanto que era casi un día de camino. Pero también habla del factor de tiempo, sana a un paralítico que llevaba 38 años estando paralítico. Pero también muestra poder sobre la naturaleza cuando nuestro Señor Jesucristo anda sobre el mar. Control sobre la desgracia humana cuando resucita a Lázaro. Poder sobre la vida y la muerte. ¿Qué es un milagro? Muy bien, un milagro es un evento especial, una realización especial que está fuera de toda ley. Natural y no natural, que está fuera de toda experiencia. Llama nuestra atención cuando leemos en la Biblia, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. ¿Cuánta gente, verdad, ha intentado caminar sobre las aguas y se hunde? Y esto evidencia quién es Dios, evidencia lo que es la señal y habla específicamente de la presencia cercana de parte de nuestro Señor. Algo que tenemos que tomar en cuenta del concepto de milagro o señal es que solamente Jesucristo es el único que hace milagros. Repito, solamente Jesucristo como Dios Todopoderoso hace milagros. ¿Sí? Así es que si en algún momento usted es sorprendido por ahí por alguien, ¿verdad?, que moviendo su saco tira a muchas personas, por favor no lo crea, eso es pantomima. Artificio. No lo crea. El único que hace milagros es Jesucristo. Y así es que vamos entonces a hablar de la primera señal. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a esas bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta el final. Este principio de señales Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. La primera señal. Miren, al iniciar su ministerio, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro con el propósito de por qué había venido a la tierra. Todas sus acciones, todas sus palabras, todas sus relaciones con las personas estaban dirigidas únicamente a un propósito: hacer la voluntad de su Padre. Acompáñeme por favor a Juan, ahí no nos vamos a casi mover mucho de Juan. Juan capítulo 5, por favor, versículo 30. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra de Dios: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Escuche. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, es importante que sepa usted esto, vino a hacer la voluntad de Dios. No su voluntad, vino a hacer la voluntad de Dios. Y es importante que entendamos esto.
Entonces sucede que hay unas bodas en la región de Caná de Galilea. ¿Sí? Y allí en Caná de Galilea, que se encontraba, ojo, a 6 kilómetros, por poner una distancia, es como de aquí del templo al Zócalo. Y entonces imagínense eso, ¿no? 6 kilómetros aproximadamente de Nazaret. ¿De dónde es Jesucristo? De Nazaret. ¿Dónde intuimos que vivía María? En Nazaret. Y muy probablemente María, o una de dos, o era familiares de quienes hacían la boda, o era una amiga muy conocida. Muy probablemente María venía a visitar constantemente a esta familia, y esta familia iba constantemente a visitar a María. Entonces hacen una boda, y miren, inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo por Juan, de llamar a sus discípulos, dice ahí claramente, al tercer día. Se cree que después de haber llamado a sus discípulos, después de ser bautizado, después de llamar a Natanael, dice, al tercer día, de haber iniciado probablemente ya su ministerio, pues Jesús y sus amigos o sus discípulos los invitan a una boda. Muy probablemente, les decía, no sabemos si eran parentes, conocidos de María, pero resulta que María estaba ahí y muy probablemente ayudándoles. Y entonces vienen los amigos, vienen los conocidos a esas fiestas, y como en todas las fiestas por ahí decimos, la comida no alcanza. El vino no alcanza, ya se acabó. Viene a Jesús y le dice, oye, ¿no tienen vino? Como esperando algún tipo de reacción de parte de nuestro Señor, ¿no? Ahora, no hay mucha información de por qué le comparte esta necesidad a Jesucristo. Muy probablemente, quiero decirles, Jesucristo no era de Caná y muy probablemente no sabía dónde quedaba el Oxxo. No. Pero le dice a él, no tienen vino. Entonces, recordemos, Jesús es solamente un invitado. Tiene dos respuestas de parte María, de parte de nuestro Señor Jesucristo. La primera respuesta es, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y hago la expresión así, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque en nuestra cultura suena déspota, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Pero en la cultura de ella, esta frase o esta expresión se usa mucho en el Evangelio. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta expresión es usada muchas veces y no tiene que ver con una expresión déspota o falta de respeto, aunque suena. Pero no es eso. Realmente lo que nuestro Señor Jesucristo, por favor, esta es la base de mucho de la creencia de los milagros o de las señales. Lo que quería Jesucristo informarle a María era que el programa familiar ya no era su programa. Ya Jesucristo estaba iniciando su ministerio, enfocado totalmente a hacer la obra de Dios. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Era decirle a su mamá de manera respetuosa, mamá, ya no me sujeto a tu programa, ni al horario, ni a los planes familiares. Yo tengo un plan y un programa específico que cumplir. Y no se sujeta a eso, le responde conforme al programa. Pero la necesidad de ese momento, siguiendo su misión y su programa, determina a nuestro Señor Jesucristo obrar poderosamente cambiando el agua en vino. Pero siguiendo su programa, no el de María. Por eso esa frase o esa expresión, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Quería hacerle ver amorosamente a María, decir, a ver, mira, entiendo, eres mi madre, te mereces respeto, pero mi programa es otro totalmente. Y entonces dice, este es el momento de hacer la primera señal, para que mis discípulos, a quien iba dirigida la primera señal, creyeran. Y entonces va y les dice, demuestra su autoridad, demuestra su poder sobre la naturaleza, su poder creativo y mejorando la calidad de vida, porque obviamente ya no había vino, entonces al hacerles vino iban a estar contentos en la fiesta y tranquilos. Y les dice a los que servían, llenen las tinajas, 6 en total.
de aproximadamente 120 litros cada una. Dice que eran para el rito de la purificación. ¿A qué se refiere? ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 le lava los pies a sus discípulos? El rito de la purificación, entendiendo un poco el concepto del tipo de terrenos en los cuales pisaban, polvo, seco, sandalias, sudor, ya se imaginan, ¿verdad? El rito de la purificación era lavar los pies. Entonces esa agua, que no sabemos de dónde era, muy probablemente de una cisterna, es tomada y casi 700, les voy a decir, porque hice la cuenta, 720 litros de agua convertidos en vino. Casi un tonel de esos de Rotoplas, de 1000 litros. ¡Qué tremendo!, ¿no? No dice la Biblia qué pasó con lo que sobró, porque muy probablemente sobró. Muy probablemente haya haber regresado a hacer agua. ¿Sí? Entonces, sujeto a ese programa, le dice, traigan las tinajas, y luego les dice, sirvan un poco, y por favor, llévenselo al encargado de la fiesta. Los ojos, escúcheme bien, de los discípulos estaban puestos en él. Su programa era convencer a sus discípulos que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como de casualidad, ¿verdad? O no sé si de casualidad o no, los que servían el vino también se dieron cuenta de lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo. El agua convertida en vino. Ahora, ¿qué habrán pensado los discípulos? ¿Qué habrán pensado todas aquellas personas que estaban sirviendo? Porque los que estaban en la fiesta, pues ni siquiera se dieron cuenta. Ni María se dio cuenta, creo. Entonces vamos a considerar algunos conceptos de esta primera señal. El primer concepto es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en esa fiesta. Dice Juan 2, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús estaba ahí. Miren, él muy bien pudo haber continuado en la fiesta, después de haberle dicho a su mamá, no es tiempo, mamá, tranquila, ¿sí? Pero él pidió llenar las tinajas. Les decía, 120 litros, y las llenaron hasta arriba, muy probablemente se desparramaban. Lleven un poco al que está encargado de la fiesta. Y entonces dice Jesús, miren, Jesús no cerró sus ojos a la necesidad. No cerró su corazón a una necesidad. Fue movido a misericordia. Y hoy, mi amado hermano, Jesús sigue siendo movido a misericordia por tu necesidad. Por muy simple que sea, Dios está atento a tu necesidad. Acompáñeme a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 7. Y miren lo que dice Mateo 7. Mateo 7, ¿sí? Versículo 7, dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mire, mi amado hermano, usted no tiene idea, a veces los mensajes o las llamadas o las peticiones de oración. Oye, ayúdame a orar porque voy a entrar a la escuela. Oye, ayúdame a orar porque no me alcanza ahorita esta situación y no llego a fin de mes. Ayúdame a orar porque ayer le dio un infarto a una de mis trabajadores. Ayúdame porque... Y claro, podemos, yo con gusto me pongo a orar por ustedes. Pero este es un llamado para que tú ores. Dice, llama, toca, pide. Y Dios, aunque sea muy simple tu petición, te va a responder. Dios no va a cerrar su corazón. No lo va a cerrar, así como no lo cerró por la falta de vino. Parece simple, pero Dios quería mostrarle a sus discípulos, pidan, toquen, llamen. Empezó a enseñarles, ¿verdad?, el verdadero motivo de estar orando por el Señor. Entonces, vemos aquí un milagro hecho de manera impresionante, simplemente por la presencia de nuestro Señor. El segundo concepto es la preocupación del momento. ¿Les ha pasado?
Siempre pasa, ¿no? En una fiesta, algo falta. ¿Les ha pasado? Sí, y no necesariamente tiene que ver con el asunto de falta de comida, pero siempre pasa, siempre hay una necesidad que urge resolverla. Y entonces, cuando menos nos esperamos, se presenta esta situación que debe ser atendida de inmediato. Ahora, por favor, pensemos en el corazón de María. María estaba ayudando, colaborando a servir muy probablemente el vino, viéndose la comida. Le han de haber dicho: María, ayúdanos a ver lo de la comida. Es como esas fiestas en las que nos organizamos, ¿verdad?, para ahorrar un poquito. Oye, ¿me ayudas con esto? ¿Me ayudas con aquello? Y ponemos a una responsable y decimos: oye, ayúdanos a que todo esté funcionando como debe de ser, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces María estaba haciendo esa labor muy probablemente, y va María y le dice a su hijo: ya no tienen vino. ¿Qué pasaba en el corazón de María? Ahora, mencionamos por qué ella estaba ahí. Era familiar o una muy conocida amistad que estaba ayudando. Y aunque pareciera algo muy simple, la situación esta debía cumplir nuevamente con el programa de Jesús y no con el programa de los de la fiesta. Simplemente acudió a donde tenía que ir María. Miren, María no se desesperó ni entró en pánico. ¿Y qué vamos a hacer porque se presentó esto? No. ¿Qué hizo María? ¿Con quién fue? Con Jesús. Yo no veo o no leo que llegó toda desesperada a decir: Jesús, ya se acabó el vino, ¿qué vamos a...? No. ¿Qué le dijo? No tienen vino. Recibió su respuesta. Algo que quiero compartir como paréntesis, y esto es más bien como un mensaje para la mayor parte de la gente joven. Siempre que Joanán o Keila iban de visita a algún lado, había muchas recomendaciones, pero destacaba una entre ellas: comídanse, por favor. ¿Qué es el asunto de comedirse? Ayuden. Si hay necesidad de lavar los platos, lávenlos. Tiendan su cama. Colaboren en la limpieza. Cuando menos, aunque les digan: no, mijito, tú vienes de visita, no hagas nada, digan: aquí estoy, ¿cómo te puedo ayudar? Porque hoy, perdón, lo voy a decir, pero hoy los jóvenes ven a los viejos que suben, bajan y ellos en el celular ahí. Por favor, comídanse. Es algo muy importante el que se comidan los jóvenes el día de hoy. Muy importante. María era una persona comedida, siempre sirviendo, siempre viendo la necesidad, tratando de ayudar, de mitigar la carga. Eso es comedirse. Cierro el paréntesis. María estaba ahí. No se desesperó porque ya no alcanzaba el vino. Fue con Jesús, con quien tiene que ir, para que resolviera la situación. Miren, ahí mismo en Mateo, pero ahora 11, Mateo capítulo 11, mire qué interesante está este concepto, versículo 28, Mateo 11, 28. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Mateo capítulo 11, versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de: vengan a mí y descansen. Dice, voy a leer desde el 25 para entrar en contexto. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera lo revela. Y luego les dice: vengan a mí, venid a mí, los que están trabajados, los que están cargados, y yo los voy a hacer descansar. ¿A quién tenemos que ir ante una necesidad, aunque sea muy simple? A Dios. Muchas veces, cuando hay una necesidad de este nivel, no vamos a Dios, vamos con el vecino, con el amigo, con el primo. Oye, fíjate que me pasa esto. Y así empieza el chisme. Y después ya se hizo un chismote, ¿verdad? Impresionante. No entre en desesperación, no entre en ansiedad.
Vaya al Padre, con quien puede realmente resolver la situación, con nadie más. Con nadie más. Vaya a Él, doble su rodilla y su Padre vaya en secreto, dice la palabra de Dios, y su Padre que oye en secreto va a darte la solución. No hay necesidad, ¿verdad?, de andar parloteando y diciendo cosas que no. Les dice, vengan a mí. Otro concepto, además de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, de la preocupación del momento, es la presentación de Jesús. Juan capítulo 2, versículo 7, y les dijo, llenad estas tinajas de agua. Las llenaron hasta arriba, entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo a el maestresala. Nuestro Señor Jesucristo, en su conocimiento anticipado de las cosas, sabía perfectamente bien lo que iba a pasar. Se va a acabar el vino. Pero van a estar ahí mis discípulos, estas personas que acabo de llamar. Pedro y Andrés, Natanael y Felipe. Todavía no llamaba a Mateo ni a los otros. Ahí estaban. Y dice, necesito empezar a convencerles que soy el Hijo de Dios. Y vamos a aprovechar esta tremenda oportunidad. Ahí estaba Jesucristo, iniciando su ministerio, sujeto totalmente al programa del Padre. Y en su mente estaba a trabajar en el corazón de sus discípulos. Apenas los estaba conociendo. Lo único que sabía de ellos es que Andrés y Simón eran pescadores. Era lo único que sabía. Y esta señal se dirigió específicamente a ellos para presentarse como el Mesías prometido, el Hijo de Dios. Los ojos de ellos estaban fijos en Él. ¿Y qué fue lo que pasó? Una obra prodigiosa. Estas personas que servían y sus discípulos fueron testigos de esta señal. Nadie más. Solamente ellos. No mencionaron nada al encargado del vino. Oye, ahí hay un hombre que transforma el agua en vino. No, fueron y lo llevaron. Entonces, ahí se inicia. Ahora, parece ser que se cumple el propósito. Este es el preámbulo de las señales. Ya vimos la presencia de Jesús, la preocupación del momento, la presentación de Jesús haciendo esta señal prodigiosa, y ahora el preámbulo de las señales. Juan 2:11 dice, este es el principio de señales. ¿Sí? Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué? Creyeron en él. El propósito de esta señal se cumplió, glorificar la divina persona de nuestro Señor. Mire, cuando tenga oportunidad de que se presente una situación complicada, acuda con quien tiene que acudir, que es Jesucristo, sujétese a su programa, y cuando ore en el nombre de Jesús y diga algo fundamental: para tu gloria lo pido. Eso es sujetarnos al programa de Dios. Dios puede hacer milagros todavía, sigue haciendo milagros con el propósito de que creamos y para su gloria. Y para su gloria. Pida de manera diferente en nuestras oraciones. Ya no más, Señor, quiero. No. Señor, que se haga tu voluntad y para tu gloria. Esto es una primera señal. Si usted me pregunta si Dios sigue haciendo milagros, sí. Y el primero que puedo referirme está frente a ustedes. Cristo tuvo misericordia de mí. Yo no sé qué hubiera hecho si Dios no me rescata. Y para quienes me conocen de hace mucho tiempo, mi hermano, no era yo una joyita. Y estoy convencido que muchos de los que estamos aquí, y de quienes están escuchando también, sabe de dónde lo sacó Dios, de dónde lo rescató. Vaya con quien tiene que ir, porque Jesús está presente. Acuda a Él
Pídale, llame, toque, porque Dios para su gloria le puede responder con una señal. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, porque sé, Señor, que tu Santo Espíritu tocó nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir maravillándonos para que creamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, Señor, tengamos vida en tu nombre. Te lo ruego, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para tu gloria, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.